Damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, porque sigues siendo fiel. Hasta aquí no nos has dejado, Señor, nos has sostenido. Gracias por tu vida, por la salud, el trabajo, las finanzas, la familia. Tantas bendiciones que nos das todos los días y que muchas veces estamos ocupados en las cosas del trabajo que nos olvidamos decirte gracias. Perdónanos, Padre, si te fallamos, perdónanos si nos olvidamos de ti, perdónanos porque a veces, Señor, no razonamos, vivimos ocupados, metidos en este mundo. Perdónanos por no ponerte en el primer lugar que siempre mereces, el lugar que tú debes ocupar todos los días. Ante todo, primero tú, Señor. Te doy gracias, Señor, por este medio. Gracias por todos aquellos que nos escuchan a través de este canal Palabra Eficaz, Señor. Yo te ruego que bendiga sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor. Trae bendición, prospérales, ayúdales, Señor, que se conviertan a ti todos aquellos que tienen necesidad, Señor, que están pasando dificultad, mi Dios, en este mundo tan difícil, con tantas enfermedades, tantas muertes, que podamos encontrar la paz en ti. Tú la das, pero muchas veces la gente no te busca. La gente busca lo material, el dinero, busca otras cosas poniéndote a ti en segundo lugar cuando tú ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Te doy gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, y estaremos continuando la segunda parte de este hermoso tema, el advenimiento de Jesús, segunda parte. El advenimiento de Jesús, segunda parte. En el estudio anterior compartíamos el primer punto, que era el no desconocer la esperanza que tienen los muertos en Cristo, es decir, el no ser ignorantes. Pero hoy estaremos hablando este segundo punto en este segundo estudio, que se llama las almas de los creyentes que vendrán con Jesús en el tiempo de la resurrección de los muertos. Lo vuelvo a repetir, el segundo punto, las almas de los creyentes que vendrán con Jesús en el tiempo de la resurrección de los muertos. Cuando digo las almas, ya me refiero a las personas que ya murieron, las almas que están con Jesús en el paraíso, porque entendamos que cuando una persona muere, de acuerdo a la Biblia, el cuerpo vuelve a la tierra y se hace polvo, pero el alma es desprendida, el alma no queda vagando, el alma no queda inconsciente, no hay tal cosa. Encontramos en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo da una revelación más completa en cuanto a lo que es el alma. La Biblia tiene una progresión, el alma parte. Hay dos caminos que menciona la Biblia. Número uno, o te vas al paraíso con Jesucristo, o te vas al Hades de fuego y de tormento eterno. No hay más caminos. No, por más que le busques, por más que quieras inventar, no hay terceras opciones. Solo hay dos caminos que el Señor nos ha mostrado a la luz de las Escrituras. Este segundo punto son las almas de los creyentes que vendrán con Jesús en el tiempo de la resurrección de los muertos. Quiero decir algo muy importante. El tiempo de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia son el mismo evento. Claro que en el judaísmo era mejor conocido como el tiempo de la resurrección de los muertos. Ahora entendemos, todos los cristianos ya sabemos y esperamos un arrebatamiento, y esto es mencionado o se le ha revelado al apóstol Pablo para manifestarlo a la iglesia. Pero sí quería decir esto, que son el mismo evento, no son eventos separados, no son eventos distintos. Entonces quiero que se entienda esa parte, que el arrebatamiento no era conocido en el Antiguo Testamento, ya que esta última enseñanza le fue revelada al apóstol Pablo, pero tenemos que entender que es obvio que esto tiene un orden. Primero, serán levantados los muertos del polvo de la tierra, incorruptibles, y después los vivos serán transformados con cuerpos glorificados. Y esto lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Pero también entendamos que los que están vivos no precederán a los muertos, es decir,
que los vivos no nos adelantaremos a los que murieron, pero ambos, tanto vivos como muertos, deben ser creyentes en Jesús. Escuche, y aquí hay un punto muy importante. Tanto vivos como muertos deben ser creyentes en Jesús. Cuando digo creyentes es que le han recibido, han creído y han permanecido fieles a Jesús. Porque también la palabra es enfática y dice que Jesús vendrá por los que creyeron en él, es decir, que va a venir por los muertos en Cristo, solo vendrá por los creyentes. Vamos a ver cómo lo dicen algunas versiones, este mismo pasaje, 1 Tesalonicenses 4:15, la traducción lenguaje actual dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Ahí mismo lo vuelve a decir, no nos encontraremos con Jesús antes de los que ya hayan muerto, porque de acuerdo a la palabra hay un orden. Primero los muertos en Cristo serán levantados y luego nosotros. La Biblia establece un orden. Dios habla hoy, dice: por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Y eso también lo dice la Nueva Versión Internacional. No nos adelantaremos a los que hayan muerto. La Reina Valera 1862 dice que no seremos delanteros a los que ya durmieron. Vea que en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, los que murieron creyendo en Cristo son los que durmieron o duermen en Él. Son personas que ya partieron, que sus cuerpos ya están en los sepulcros y ellos ya partieron, se fueron con el Señor. Sus cuerpos ya están, usa la palabra dormir, en los sepulcros, y entendemos que sus almas ya se desprendieron de sus cuerpos cuando ellos murieron. Ellos ya partieron, ya se fueron con Jesús al paraíso. Ahora entendamos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a la final trompeta en el aire, y digo en el aire porque es importante enfatizar nuestra reunión con Él, porque Jesús ya había dicho en Mateo 24 que cuando les digáis que aquí está el Cristo, no vayáis, que está en el desierto, no vayáis, que está en los aposentos, no vayáis. Y Jesús dice: porque como el relámpago que sale del occidente y se muestra, así también será la venida del Hijo del Hombre. Él nos hace un énfasis de que Él vendrá en el aire, y esto lo corrobora. Por eso es importante, hermanos, embonar la Escritura. Tenemos que interpretar. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, los textos deben de hacer clic. Tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo para interpretarla y no sacar el texto fuera del contexto. Por eso cuando Jesús venga a la final trompeta, eso será en el aire, porque recibiremos a Jesús en el aire y ahí nos reuniremos con Él. Los cuerpos de los sepulcros serán transformados incorruptibles y se unirán a las almas que vendrán con Jesús en el aire para recibir sus cuerpos inmortales. Por eso dice: así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, es decir, durmieron creyendo en Él. Esta palabra traerá viene del griego ago, que significa propiamente guiar, conducir, arrear, arrastrar, traer. Es decir, que Jesús estará guiando a esas almas, estará conduciendo esas almas desde el paraíso hasta el cielo para recibir sus cuerpos transformados. Algunas versiones dan el sentido más de traer o conducirlos, refiriéndose a los cuerpos del sepulcro físico hacia Jesús. Pero la idea principal es más bien de que Jesús traerá las almas del paraíso con Él, los que murieron creyendo en Él. Y la segunda idea es que es obvio que va a resucitar los cuerpos del polvo de la tierra para unirlos a las almas que estarán viniendo con Jesús. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él, es decir,
vendrán con él los creyentes que hayan muerto. Qué interesante, lo vuelvo a repetir, la Nueva Traducción Viviente, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Algunas otras versiones dan la idea de que cuando vuelva Jesús resucitará a los que murieron creyendo en él, como si se tratara solamente del cuerpo físico y no haciendo mención de las almas que están llegando con él en las nubes para recibir sus cuerpos en el aire. Esto es un dato muy importante y nosotros, los creyentes vivos, que ya tendremos el alma dentro de nuestros cuerpos, pues solo nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué interesante que los que murieron, sus cuerpos ya están en el polvo de la tierra, en los sepulcros, sus almas vendrán con Jesús y van a recibir sus cuerpos en el aire. Y vea cómo lo dice la primera epístola a los Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta no es una enseñanza que sea contraria contra la Biblia, porque nosotros sabemos que lo que duerme es el cuerpo, el alma es desprendida y va a ir a un lugar. O va a la presencia de Dios o se va al infierno, al tormento eterno, al lago de fuego a estar sufriendo. Entendamos, claro, todo el lago de fuego va a ser después, quiero corregir, es el Hades. Y después el Hades en el capítulo 20 de Apocalipsis entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos. El lago de fuego es el lago final. Pero bueno, ese va a ser el resultado. Los que ya están en el Hades, pues ya les espera el lago de fuego. Claro que ahorita van a una antesala de sufrimiento, pero los que ya están en Cristo, en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, los que ya hemos creído en Cristo y morimos, partimos directamente a la presencia del Señor. Qué interesante cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51. Vea lo que dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quiero hacer énfasis en el versículo 51, cuando el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio es precisamente algo oculto, es algo que no se conoce, es algo que no se sabía, es un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo para manifestarlo a la iglesia. Por eso dice, tres cosas quiero decir. Número uno, que aquí se refiere solamente a los creyentes en Cristo Jesús. Este misterio es para los creyentes, no es para todos. Cuando dice no todos dormiremos, que sería el número dos, no todos dormiremos, es que no todos los creyentes estaremos muertos en los sepulcros. Para en ese entonces habrán creyentes que permanecerán vivos. Algunos ya estarán muertos y sus almas estarán con el Señor, y hasta la venida del Señor vendrán con el Señor, pero no todos estaremos muertos, no todos dormiremos. Habrá creyentes que todavía estarán vivos. Pero vea, como tercer punto dice, pero todos seremos transformados. Es decir, tanto muertos como vivos seremos cambiados de la naturaleza corruptible a la naturaleza incorruptible, para ya no morir más. Es decir, seremos inmortales. Por eso en el versículo 53 de esta misma primera epístola, del capítulo 15, 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo habló de la resurrección de los muertos. Si usted va en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, de los versículos del 7 hasta el 14, les voy a leer. Habla de los que son convidados a las bodas. Versículo 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero vea lo que dice el versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vea claramente que nuestro Señor Jesucristo está hablando nuevamente de la resurrección, y es precisamente el concepto que se tenía en el judaísmo. Jesús usa palabras semejantes de que la manera que ellos puedan entenderle. Ellos solamente se les había revelado la resurrección de los muertos. El judaísmo no tenía idea de lo que era el arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco el misterio del extendimiento del mundo gentil que iba a entrar a la bienaventuranza, la gracia, a ser parte del pueblo escogido de Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento hay más misterios revelados, hay más misterios que ya han sido manifestados a la iglesia por medio de sus discípulos, de sus apóstoles, y es lo que nosotros debemos de entender, la progresión de la Biblia. Aquí Jesús nos está mostrando la resurrección de los justos. Entendamos que la resurrección de los justos solamente va a ser de los creyentes. Ya decía hace rato que solamente los que le recibieron, los que creyeron en él, se les dio potestad de ser hechos hijos, es decir, que son familia. Juan 1:12 lo menciona. Somos hijos de Dios, somos adoptados, somos familia. Los que somos creyentes en Cristo son los que vamos a ser resucitados. Por eso dije hace rato que Jesús viene solamente por los muertos en Cristo. No dice por los muertos, porque decía que también se puede generalizar a todos los muertos, pero la Biblia es específica, solamente los muertos en Cristo, es decir, aquellos que han creído y recibido al Señor. La resurrección de los justos. Aquí la resurrección de los justos, también quiero hacer otro punto, y ya lo había compartido anteriormente, que los impíos no serán, sí tendrán cuerpos transformados, sí serán resucitados, porque la Biblia nos habla de la resurrección tanto de justos como de injustos, pero entendamos que va a ser en diferente tiempo. Primero Cristo viene por todos los justos en el arrebatamiento. Es el mismo evento que se entendía en el judaísmo, la resurrección de los muertos, es el mismo evento que el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los santos, es el mismo evento. Solamente los creyentes en Cristo, los injustos todavía van a permanecer ahí en los sepulcros, y todavía el Hades ahí seguirán esperando hasta después del milenio. Cuando sean entregados ya recibirán sus cuerpos, pero tristemente para ser lanzados al lago de fuego en el juicio del trono blanco. Es muy interesante embonar la Biblia y entender los tiempos, pero también quiero mencionar otra cosa, que aquí en este tiempo de resurrección va a ser un tiempo de recompensa. Por eso es que los impíos no van a ser resucitados, de acuerdo al Salmo 1, que los impíos no se levantarán en la congregación de los justos. Los impíos no van a ser recompensados al igual que los justos, puesto que los justos han esperado, han creído, han entregado, han vivido en obediencia al Señor, aguardándole fielmente. No van a ser recompensados de igual manera el justo juntamente con el injusto. Por eso hablamos que la resurrección va a ser un tiempo de recompensas. Este es un punto muy importante que los creyentes debemos de tomar. El tiempo de la resurrección, el tiempo de que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes, viniendo en el toque de la final trompeta, en la última trompeta, sabemos que va a ser nuestra partida, va a ser nuestra reunión con Él, y sabremos que será un tiempo de recompensas para todos aquellos que han aguardado su palabra y han permanecido fieles.
Y como tercer punto, amados hermanos, quiero compartirles nuestro inevitable y deseado encuentro con Jesús en las nubes para todos los que estemos vivos. Lo repito una vez más, nuestro inevitable y deseado encuentro con Jesús en las nubes para todos los que estemos vivos. Cuando digo inevitable, me refiero a que es algo que va a suceder, es algo que se va a cumplir. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él prometió volver por su iglesia y Él lo va a cumplir. Por eso digo inevitable, pero también deseado, hermanos, porque deseamos estar en su presencia, deseamos partir con Él, deseamos ese encuentro, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y dejar este mundo de maldad y vivir en su gloria, en las promesas que Él tiene, en esa gloria eterna, en esa paz, en ese tiempo que será de recompensas para todos nosotros. Este es un punto muy importante, este tercer punto, nuestro encuentro con Él en las nubes para todos aquellos que estemos vivos. Y digo los vivos porque los muertos, de acuerdo a la palabra, dijo que ellos serían resucitados primeramente. Los vivos no nos adelantaríamos a los que ya murieron. Vea lo que dice en la palabra en primera los Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 en adelante. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes con ellos? Pues los que fueron resucitados primeramente, los que estaban en los sepulcros, en el polvo de la tierra. Ellos nos juntaremos con ellos, dice, para recibir al Señor en el aire. El Señor vendrá en las nubes, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y el apóstol Pablo en el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este debe ser realmente nuestro aliento, esta debe ser nuestra motivación, esta debe ser nuestra exhortación a los hermanos que se han debilitado, que se han apartado, que se han afanado al mundo, que el mundo ha tomado sus pensamientos, sus energías, su desgaste, cuando realmente nosotros debiéramos también desgastarnos para el Señor en cumplir su palabra. Y es el tiempo que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Señor, tú eres primer lugar, sabiendo que lo que nos espera es muchísimo mejor que lo que está en este mundo, que es temporal y pasajero. Yo quiero mencionar en este tercer punto tres distintivos que habrán de ser notorio la cercanía de la venida del Señor. Es muy importante que hay tres distintivos en este punto que estoy tocando en nuestro encuentro con el Señor, porque el Señor prometió venir, pero hay tres distintivos que tal vez muchas personas no hemos meditado en la palabra. Yo siempre exhorto, animando a que lean la palabra, aprendan a embonar los textos, porque nuestro Señor Jesucristo habló de ciertas cosas que tendrían que suceder antes de que Él viniera, y quiero mencionar aquí en estos tres distintivos que harán notorio la cercanía del Señor. Como número uno, quiero hablarles del tiempo de su venida, del tiempo de su venida. En este primer distintivo es en cuanto al tiempo y la hora, nadie lo sabe. El tiempo y la hora nadie lo sabe, y eso lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vea qué interesante. No saben el día, no saben la hora, no hay nadie que lo sepa, ni aun los ángeles que están al lado del Señor y que corroboran en cuanto a los mandamientos de Dios y que operan en favor de los que somos herederos de esa salvación, dice la palabra. Ni aun ellos saben ese tiempo, sino solo mi Padre. Nadie sabe con precisión y exactitud el día, la hora o el lugar. Es muy interesante ese primer distintivo. Como segundo distintivo, quiero mencionar que Jesús habló de ciertas señales que se darían antes de su venida. Es muy importante, hermanos, entender ciertas señales que Jesús habló. No podemos ignorar
mucha gente divaga, que oyen trompetas en el cielo, que oyen quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Y vemos tanta confusión, pero si nos apegamos a la palabra, tenemos el orden específico que nuestro Señor Jesucristo habló. Jesús habló de ciertas señales que se darían antes de su venida, hermanos. Él ya lo dijo. Este punto es muy importante y muy ignorado por muchos cristianos que no han leído ni han meditado en las Escrituras. Pero hay ciertas señales que deberán de cumplirse antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva en las nubes. Permítame decirle el tiempo de engaño. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 28, quiero que en sus Biblias vaya al Evangelio de Mateo y quiero compartirles esta porción. Versículo 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero que entienda que estamos hablando de esta señal de tiempo de engaño, que aún los escogidos serán engañados. Hablando, y vemos que en este tiempo ha habido una aparición de tantos falsos cristos. Vea el versículo 25, dice: ya os lo he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vea qué interesante, hermanos. Aquí el Señor nos está diciendo, y esto corrobora con lo que está diciendo Primera Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor va a llegar en las nubes. Sabemos que el Señor va a llegar en el aire. Aquí Mateo 24 está diciendo que no hay un lugar específico de esta tierra, sino que Él llegará en los aires. Por eso dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Otra señal, hermanos, que tenemos, también lo encontramos en Mateo 24, versículo 32-33, y es precisamente la parábola de la higuera. Dice que la parábola de la higuera: aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Ahora, ¿de qué habla esto? Que hay un tiempo señalado y ejemplificado por la naturaleza misma, en el que nosotros podemos distinguir los tiempos y las estaciones del año y darnos cuenta de la época en que realmente estamos viviendo, y que no somos ignorantes de las etapas del año. Asimismo, hermanos, también nosotros no debemos ignorar lo que Jesús dijo que acontecería para ese tiempo antes de su pronto retorno. Hay cosas, amados hermanos, que deben de suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Otra señal que quiero mencionar, hermanos, también la encontramos en Mateo 24, del 37 al 39, que está hablando como en los días de Noé. Antes del diluvio, dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ya que Dios había visto la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y eso lo dice en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos conforme a la palabra de Jehová. En Génesis 6, versículo 7, vemos la palabra de Jehová que se cumple cuando el Señor dice: raeré. Esa palabra es quitaré. Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo. Qué interesante que la palabra del Señor se cumple. Esta
este distintivo como en los días de Noé. Tenemos que estar viendo, hermanos, la realidad del día de hoy, los tiempos actuales que estamos viviendo. Y como tercer distintivo, quiero mencionar los tiempos peligrosos para los postreros días. Estos tiempos serán peligrosos y la Biblia en el Nuevo Testamento nos da mucha luz, nos da mucha señal de esos tiempos. Podemos mencionar el carácter de los hombres de aquel tiempo, cómo va a ser el carácter, tanta maldad que habrá a haber, y también podemos mencionar la apostasía que se dará en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Y esta apostasía precisamente es el negar la fe, es el apartarse de la fe. Y es interesante, hermanos, que la apostasía solo se va a dar dentro de la iglesia. La apostasía no se va a dar en el mundo, porque el mundo ya está en su pecado. La apostasía son los que van a negar la fe. El mundo, ¿qué fe va a negar si ellos ya están en perdición? Es la iglesia los que están aguardando la fe de nuestro Señor Jesucristo, y ese tiempo de apostasía es que ellos van a negar la fe, ellos se van a apartar de la fe. Y también podemos mencionar lo que es la manifestación del hombre de pecado. Quiero que veamos un poquito en cuanto a lo que son los tiempos peligrosos. Dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 5, les voy a leer el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí nos está dando esta señal, hermanos, para que nosotros no nos abramos. Y sabemos que ahorita han abundado una cantidad de falsos apóstoles, de falsos profetas autodenominados, porque ellos se nombran por sí mismos y todo lo hacen con ganancia para hacer mercadería de vosotros. Ahorita les estaré leyendo ese pasaje también. Los tiempos que estamos viviendo son señales, hermanos, que hablan de la cercanía pronta de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Primera Timoteo en el capítulo 4. Primera Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. Fíjese lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. Quiero enfatizar este punto, postreros tiempos. Cuando habla de los postreros tiempos, se está hablando de los tiempos finales. Se está refiriendo a estos tiempos que nos estamos acercando, los tiempos finales. No está hablando del tiempo de la gracia cuando Jesús vino a la tierra. No estaba hablando de esos tiempos. Muchas cosas están escritas como señales para estos postreros tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea qué interesante que el mismo Espíritu lo está diciendo, se lo está diciendo al apóstol Pablo, lo está escribiendo a Timoteo, y nos ha llegado esta información a la iglesia actual para que nosotros tengamos cuidado de esos falsos maestros, de esos falsos predicadores, de esos falsos apóstoles que están en la iglesia y están destruyendo el cuerpo. Dice, por la hipocresía de mentirosos, van a ser hipócritas mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, se han endurecido, prohibirán casarse y mantendrán a abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. Y vemos tantas reglas que se quieren poner para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea qué interesante que el mismo Señor Jesucristo ya nos había anticipado desde Mateo 24 todas estas señales. Vea, le quiero compartir otro pasaje, lo encontramos también en la segunda epístola del apóstol Pedro. La segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, vea lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores. Está refiriendo a esas personas que también se van a burlar de la esperanza que nosotros estamos aguardando, que es nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Escuche, sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, en los finales tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios malos deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Que va a venir y no, y mira, y aquí estás, y se estarán burlando. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Todo está igual, no hay ningún cambio. Pero vea lo que dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es interesante toda esta enseñanza que nosotros tenemos que prestar atención. Y por último, en segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, hablando también precisamente de estos falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, ya los había visto. Como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y yo veo que muchas veces hoy el evangelio, hermanos, yo he estado estudiando las iglesias de hoy. Claro que uno también tiene que recibir, y uno buscando, investigando, y nos damos cuenta que se ha dado un evangelio muy suave, muy suavecito, muy light, y que ahorita realmente no se enseña la escritura y más bien nos acomodamos al mundo. Oh, no le digas nada. Hay personas que han quitado realmente la moral de la iglesia y han querido vestirse, incluso su presencia, hasta en pijamas en el altar, queriendo predicar en playera, con pantalones rotos, con sus tatuajes, con sus aretes aquí en la oreja, con fierros atravesados en la lengua, y según para identificarse con el mundo. Y están, en lugar de que les hablen de la verdadera moral que dice la palabra de Dios, en lugar de traer esas personas y acomodarlas a la Biblia, lo que ahora estamos viendo es precisamente esa apostasía, el acomodamiento de la iglesia a las cosas del mundo, y la excusa es para ganarlos, para compartirles a Cristo. Pero qué triste y peligroso llega a ser, porque llega un momento en que no se sabe cuándo hemos atravesado esa línea delgada, esa línea que donde no tenemos que pasar la hemos pasado. Y qué triste que a un predicador que le preguntaron acerca de que si los musulmanes también serían salvos, y él dijo que él no sabía, y que él solamente proclamaba. Y qué triste que tiene una iglesia grande. Hablo de este tal hombre llamado Austin, no sé, su Joel Austin. Y qué triste que tienen iglesias que según conocen al Señor y realmente no están predicando con fuerza la palabra del Señor. Se cree en Jesucristo, tiene salvación, o no se cree, vas a perdición. Y luego aquí mismo en Pedro, en la segunda epístola de Pedro del capítulo 2, versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchas personas, y estamos hablando de cristianos, que van a seguir todo lo que ellos están enseñando. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, porque hemos quitado la verdadera moralidad, la verdadera enseñanza, el verdadero principio, lo que realmente Dios quiere, y lo hemos hecho muy suavecito. Y pensamos: es que todo el mundo es el amor, todo el mundo es salvo. Sí, solo Dios quiere que nos amemos y cumplamos la ley, pero realmente nos hemos ido a un extremo de lo que es el amor, y nos hemos olvidado del juicio de Dios, que Dios es amor, sí, pero también Él es fuego consumidor, y Él desea obediencia. Y hoy en día se ha perdido la obediencia a la palabra del Señor. Muchos seguirán sus disoluciones por causa
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, vea, tendrán avaricia, serán avariciosos, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vea que harán mercadería. ¿Y cuántos se han hecho ricos? ¿Cuántos eminentes predicadores del falso evangelio de la prosperidad viven en su residencia con jets privados y viven apartados y realmente se han beneficiado de la iglesia? Y qué triste que la misma iglesia ha sido engañada. Que es interesante, hermanos, esos tiempos peligrosos en estos días postreros, y que tenemos que tomarlo como señal. Y también hablamos de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La apostasía, ya dijimos, los que van a negar la fe, y la manifestación del hombre de pecado, lo que habló el apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2. Dice que este ser que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto, sentándose a sí mismo en el templo de Dios, creyéndose Dios y haciéndose pasar por Dios. Esto lo encontramos del capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es claro que los estudiosos de la profecía ya saben que en la tierra de Israel están haciendo preparativos para la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Vea que ya tienen la vaca alazana, que es descrita en el libro de Números capítulo 19 versículo 2. Esta es la vaca roja para que se ofrecerá en holocausto, y de esas cenizas se hará una lejía, que esta misma servirá para la purificación del lugar. También vemos que ya tienen a los sacerdotes que ministrarán en el tercer templo judío, y juntamente con ellos también las vestiduras sacerdotales o las vestiduras sagradas. Hablamos de lo que es el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y la faja. Asimismo también los instrumentos para la adoración, desde las arpas, las liras, las trompetas y los címbalos. También fue expuesto por medio del director del templo el menorá de oro puro con un valor de $3 millones. Este menorá también es conocido como el candelabro de 7 brazos. Esa evaluación de $3 millones es precisamente por el oro puro el cual fue hecho. Este menorá representa los 7 días de la creación, el mundo iluminado por la verdad de Dios. Vea, hermanos, que ya todo esto, si usted investiga un poquito más acerca de la reconstrucción de un tercer templo, de acuerdo a la escritura en Tesalonicenses, que el hombre de pecado se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios como Dios. Así que yo quiero exhortarles, hermanos, a seguir leyendo la palabra del Señor para no ser engañados, y también quiero exhortarles a vivir una vida santa, agradando a Dios, una vida en santidad, una vida alineada a la voluntad de Dios. Acuérdese que usted puede engañar a su pastor, usted puede engañar a su hermano, usted puede engañar a los líderes, pero a Dios no lo va a engañar. Dios no puede ser burlado. Dios está viendo desde los cielos, está viendo su persona. Dios puede leer sus pensamientos. Dios sabe lo que hay en su corazón. A Dios no lo podemos burlar. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y a manera de conclusión, quiero exhortarte de lo que la palabra del Señor dice. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y eso lo dice Marcos capítulo 13, versículo 33. Y también Lucas capítulo 21, 36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amado hermano, que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, te siga dando salud, la fuerza, bendiga tus finanzas. Sigue siendo fiel al Señor, sigue luchando, sigue perseverando, sigue manteniéndote firme, porque la palabra del Señor dice que el que persevere, ese será salvo.
nos habla de perseverancia. Algo que nos debe distinguir como cristianos, como hijos de Dios, es la perseverancia. Debemos perseverar hasta la venida de nuestro Señor. Hasta la próxima, mi amado hermano, amigo, y que el Señor te bendiga. Amén.